continuar nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 14, hermanos, así que les invito a que podamos ir allá a Romanos capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 por excelencia, hermanos. ¿Cuál es la temática? Vean sus apuntes, lo recuerdan o no. ¿Cuál es la temática que viene el apóstol Pablo transmitiendo a los hermanos? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el tema que está ahí compartiendo? Los débiles en la fe. Claro, reciban, traten bien a los más débiles, traten bien a los más débiles. Y qué importante esto, hermano, porque si una de las cosas que nosotros en general carecemos es de amor genuino. El amor tiene tres características, al menos así lo dice Primera de Timoteo, capítulo 1, nos dice que el amor a Dios, el amor ágape, ¿cierto? El amor a Dios, el amor al prójimo, es nacido, dice Pablo escribiéndole a Timoteo, de un corazón limpio, nace de una buena conciencia y de una fe no fingida. Estas tres características dan paso a lo que es el amor y, por supuesto, el corazón limpio a través de la palabra que nos santifica, la buena conciencia siempre a través del arrepentimiento y la fe no fingida es una confianza en Jesucristo a través de los frutos de arrepentimiento. Y eso nos va a dar a llevar al amor. Y al hermano más débil, hermano, tenemos que recibirlo, tratarlo bondadosamente. Y eso es lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo acá en la carta de Romanos, en el capítulo 14. ¿Cómo lidiar cuando nos encontramos con hermanos más débiles en la fe? Hermano, y la debilidad tiene que ver muchas veces es una inmadurez de los hermanos, porque están en un proceso de crecimiento y está muy relacionado con la conciencia de cada uno. Bueno, cómo ellos han adquirido convicciones y un poquito lo que seguimos tratando hasta acá. Y estamos, hermanos, en el capítulo 14 y hoy día vamos a retomar desde el versículo 12. Bueno, porque el apóstol Pablo ha dado varias razones de por qué no juzgar al hermano. Finalmente, ¿te acuerdas cómo lo decía allí en el versículo 4? ¿Vale? ¿Se acuerdan cómo lo decía ahí en el versículo 4? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, no hay que juzgar al siervo del Señor. Él, el Señor mismo, el que juzga. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y va a estar firme porque el Señor lo va a sostener. Por lo tanto, nuestro juicio, ¿se acuerda cuando definimos lo que es juicio, que viene de la palabra crino, que es dar una opinión determinante hacia un hermano, hacia un caso, y muchas veces desfavorable? Eso es el juicio, dar una opinión desfavorable hacia un hermano, una opinión rotunda. Y el apóstol Pablo viene dando razones por las cuales nosotros no tenemos que hacer eso. Y eso lo hemos visto hasta acá. Llegamos al versículo 12, que es una especie de conclusión, y nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, hermanos, como hemos visto, y ya lo había hablado acá en el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que vimos eso? Y acá nos sigue hablando en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces,
cada uno delante del Señor, y cada uno obviamente está hablando de creyentes, pero el capítulo 14 habla acerca de creyentes, ¿verdad? Por nuestros actos, por lo bueno o lo malo, así lo dice 2 Corintios, ¿cierto? De lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, y no a los hermanos. Si nuestra cuenta se tiene que dar a Dios y no a los hermanos. Y recuerde que eso, por tanto, hermanos, las críticas, los menosprecios, no tienen lugar dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, no es tan fácil muchas veces criticar a los hermanos. Muchas veces por sus conductas que no se parecen a lo que nosotros estimaríamos que se debe hacer. Y hermano, las críticas, los menosprecios no tienen lugar. No vamos a estar dando cuentas a Dios por los pecados de otros. No. Finalmente vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros va a estar allí frente al Señor. Y en ese momento no vas a estar hablando tú por el hermano. No. Por eso es tan importante, hermano, que tú y yo entendamos que tenemos que recibir a los más débiles, no criticarlos, no menospreciarlos, no que nuestra opinión, no que tu opinión sea más importante que la del hermano. Por supuesto, si hay un hermano más débil, necesita ser enseñado en amor, necesita ser corregido en amor con enseñanza, pero esperemos los procesos. Ese es un concepto súper importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, esperar los procesos de los hermanos. Muchas veces demandamos nomás. No, eso no es lo que... no. ¿Entendemos entonces, hermano, que el juez es el Señor y no somos nosotros? Porque hacia allá donde Pablo nos ha estado compartiendo todo este tiempo, el juez es el Señor. No tomemos entonces el lugar de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos tomar el lugar de Dios? Hago la pregunta, hermanos. Marito, cuéntanos, ¿cómo crees tú que nosotros podríamos tomar el lugar de Dios? Juzgando a una persona, pues diciéndole que lo que está haciendo es incorrecto y yo diciendo que poniéndome en el lugar de Dios en el sentido de criticarlo y enjuiciarlo. Criticarlo y enjuiciarlo, ¿ya? Hermana Jimena, ¿cómo cree usted que nosotros podríamos tomar el lugar de Dios bajo este tema? Pensando que nosotros somos más santos o más puros o mejores. Buena esa, ¿cierto? Puede ser eso, ¿no? Que uno se suba a un altar y la Biblia nos dice, oye, considérate a ti mismo. ¿Se acuerdan o no? Considérense ustedes mismos. Está a la vuelta de la esquina la posibilidad de pecar o de también demostrar una falta de carácter en nosotros. Estamos siendo todos restaurados a la imagen de Cristo. Y hay veces, hermanos, que hay hermanos que pareciera que son más fáciles de juzgar que otros. Como que, este hermano se me puso entre ceja y ceja y como que está bien, tenemos que supervisarnos mutuamente, en amor, para animarnos. Sin embargo, hermanos, no pretendamos tomar el lugar del Señor. ¿Qué podríamos hacer para evitar la inclinación a juzgar al otro? Juanito, ¿qué podríamos hacer? Tenemos una inclinación muchas veces de juzgar, no sé, a veces a nuestra esposa, a nuestros niños de manera distinta como juzgamos a los demás. O exigirle lo que le exigimos a otros, a unos lo que no le exigimos a otros. ¿Qué podríamos hacer para evitar esta inclinación, Juan? Sí, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista que si una persona, se supone un cristiano que ya lleva años, se esperaría que se comporte de una manera mejor que la que se comporta uno que viene recién llegando.
Y yo creo que si ese no se comporta mejor, es porque algo no ha aprendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar esto de esta inclinación de estar juzgando? Que ese es como el punto. Tenemos una Claro, inclinación de estar juzgando. claro, sí. Claro, hay que tener ahí humildad, porque claro, el que juzga es el Señor, exactamente, Exacto. exactamente. Humildad, mira, qué buena el concepto, hermano. Y de hecho lo ha venido trabajando el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo, ahora que mencionaste humildad? Es muy importante porque ahí mismo en Romanos, en el capítulo 12, ¿se acuerdan un poquito antes cuando comienza a hablar acerca de los temas prácticos? Uno de los temas que toca es la libertad, o sea, la humildad, perdón. El capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, eso le está diciendo, o sea, a toda la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Y aquí comienza a introducir el tema de los dones espirituales, por supuesto, ¿verdad? Pero esto de no tener mayor concepto de uno mismo. Y cuando lamentablemente juzgamos al hermano, eso va sucediendo, po. A veces tenemos... Pastor, Sí, dígame. iba a decir que esto me recuerda a Proverbios que dice cada hombre es sabio en su propia opinión. Entonces Sí, generalmente pensamos eso, de que somos sí. más sabios que el otro. Por eso es importante, yo creo que una buena práctica para evitar esto es orar por los hermanos. Orar por ese hermano con cual estás en algún tipo de rencor, alguna lucha. Bueno, si es rencor, tienes que ir donde el hermano, la Biblia dice eso, y solucionar el tema. Pero si te das cuenta de que tu actitud es de juicio constantemente, ora por los hermanos. ¿Tienes algún, a ver, te pregunto hoy día, ¿tienes alguien por quien estás orando constantemente? Mm. ¿Alguien por quien estás orando? ¿Algún hermano de aquí de nuestra iglesia por quien estás orando? Orando porque tú a lo mejor has identificado que necesita crecer en el Señor, necesita madurez. ¿Pero has estado orando por él? ¿Te has acercado para animarle, para fortalecerle o solo para criticarle? Qué importante, hermano, que podamos estar conscientes de que tenemos que andar en amor. Tenemos que andar en amor. Versículo 13, por favor, sigamos. Así que, mira, pon atención en este versículo, hermano, hermana. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Otra vez, la palabra juzgar aparece mucho. Bueno, y la palabra juzgar, se los repito, hermanos, que tiene que ver con dar una opinión muy comúnmente desfavorable hacia otro. O sea, consideras un caso, lo analizas y vienes con una opinión tajante, generalmente desfavorable. Eso es lo que aquí en este contexto tiene que ver con juzgar. Bueno, y dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, mira qué linda la palabra que viene acá, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Antes de estar juzgando, hay unas decisiones que hacer, un par de decisiones ahí. Decide no poner tropiezo. O sea, que tú no lo lleves a pecar al hermano. Que no le causes ocasión de caer. ¿Cómo nosotros podríamos, hermanos,
hacer caer a los hermanos o llevarlos a pecar a un hermano más débil? ¿De qué forma? Ignorándolo, Ignorándolo, perfecto, no orando por él. no orando por él, desviándolo del evangelio, No respetar su proceso de madurez espiritual. no respetar su proceso de madurez. Ricardo, ¿iba a decir algo más? Claro, porque si nosotros identificamos que tiene unas carencias alguno de nuestros hermanos, en amor, con humildad, como recién dijimos, tenemos que ir donde él, donde ella, y animarlo en la fe. El ser indiferente, por supuesto, es dejarlo que siga en su camino. Pero por otro lado, de manera explícita también los hacemos pecar cuando realmente los juzgamos. ¿Y qué pasa con el hermano débil cuando es juzgado? ¿Qué pasará por su mente? ¿Qué pasará por sus emociones? ¿Qué pasará por sus actitudes? Se desanima También, más. claro, y vamos a estar generando faltas de amor también desde el hermano. Si nosotros tenemos que estimularnos al amor, ¿o no? Y a las buenas obras. Bueno, ¿a qué cosa vamos a estar estimulando al hermano? Es que tengo una consulta. Dígame. Porque juzgar es una acción, pero también la Biblia menciona, el mismo apóstol en el capítulo 15, habla de amonestar, que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre juzgar y amonestar? Gracias por la pregunta, Juanito. ¿Alguno de ustedes podríamos o puede responder esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y amonestar? Amonestar es Perdón, Ricardo. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algo que decir al respecto? Bueno, yo también creo que amonestar, decirle al hermano el error a través del Evangelio, y juzgar es decirle al hermano el error a través de mi visión de lo que él está cometiendo como error, pues, y caer en el legalismo y ponerle mi estándar de valórico en vez de los bíblicos y no confrontarlo con la Biblia. Eso creo. Ya, mira, la gran diferencia son palabras distintas, porque bien como decía el Ricardo, el juzgar de simplemente dar una opinión tajante, tiene que ver con crear una crisis en la persona. Bueno, pero el amonestar no tiene que ver con eso, porque el amonestar tiene que ver con poner en la mente, en este caso el Evangelio, darle esperanza a la persona. Porque viene del nucetos, que es otra palabra distinta, y que tiene que ver con eso, con poner la verdad del Evangelio en la mente, que tiene que ver con exhortar, darle esperanza. Una cosa es que uno critique a una persona, por ejemplo, por la conducta, y le diga, esto no se hace, está mal. Y conductualmente, de manera moralista, uno le dice a alguien, esto no se hace. Sin embargo, amonestar tiene que ver decir, mira, esto no se hace, porque no podemos decirle que se hace. Pues. Esto no se hace. Sin embargo, esto te demuestra lo pecador que eres y cuánto necesitas que el Señor te rescate. Y el Señor tiene poder para rescatar tu vida. ¿Me explico, no, hermanos? Son cosas totalmente distintas. Una tiene que ver con un juicio moralista, muchas veces,
Y la otra tiene que ver con llamarlo cerca, como exhortarlo, como amonestarlo, para poner la verdad del Evangelio en la mente a la persona. Bien, por ahí va Juanito, por eso ese es el tema. Y generalmente, y eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, a nosotros los papás, en el libro de Efesios, nos dice a los papás que tenemos que corregir a nuestros hijos, o sea, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Y tiene que ver con eso, pues. Tiene que ver con amonestar, vale decir, si bien es cierto, la disciplina, esta es la corrección, pero te doy esperanza. Te doy esperanza porque, en definitiva, hermanos, a todos, escúchenme, a todos nosotros, lo que el pecado nos está gritando, nuestro pecado cuando caemos en pecado, además de ser, por supuesto, una ofensa y quebrantar la ley del Señor, lo que nos está diciendo lo insuficiente que somos para mantener una adoración constante y santa. Y lo que necesitamos entonces es recurrir a la gracia del Señor para que Él nos transforme y nos sustente. Eso tiene que ver con la amonestación, y por eso Pablo le dice ahí en el capítulo 15, que está mencionando el versículo 14, ¿cierto? Le dice que a la iglesia, que es la función de la iglesia, ahora ustedes son capaces de amonestarse mutuamente, de recordarse el Evangelio constantemente. Pastor, Dígame. una consulta. Bueno, es que se me ocurrió la siguiente pregunta. ¿Cómo yo enfrento estas dos palabras en mi diario vivir? No con los creyentes, porque yo tengo claro que al creyente lo tengo que amonestar, independiente que a veces lo juzgue, y el juzgar es casi aplicar el legalismo. Pero en mi vida secular, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo concreto, yo le puedo decir a un niño en el colegio, lo que hiciste está mal, lo estoy juzgando, no le estoy dando, y después lo castigo, porque lo que hiciste está mal. Entonces, ¿cómo yo enfrento esto de amonestar en mi vida secular, entendiendo en mi relación con el otro, con el pagano? Porque se supone que el amonestar es para el cristiano, ¿o no? Claro, sí, pues, lo es, pues si vas a poner el Evangelio en la mente, el no creyente, antes de ser amonestado, necesita ser evangelizado. Y por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es evangelizarlo. Ahora, y ahí entramos en el aspecto conductual de las personas. En un colegio, por ejemplo, como te toca a ti, hay reglas que cumplir. Y en general hay reglas que cumplir. Y son buenas. Todos estos temas son súper buenos para evangelizar. Te llevan al Señor, porque las personas en general no toleran los errores, el equivocarse. Y eso las personas en general lo ven como que es algo malo. Nosotros podemos abrir, cuando una persona se equivoca, a mostrarle al Señor a través de eso, la perfección que podemos encontrar en Cristo, de ser transformados para vivir para el bien de los demás, porque una equivocación puede mostrarte egoísmo, puede mostrarte desinterés por el otro, y por ahí puedes tomar la persona para evangelizarlo. Pero respondiendo a lo que decías, Marito, en primer lugar, al no creyente se le evangeliza. Por tanto, no vamos a estar tratando de amonestar, sino que lo evangelizamos. Cuando habla, mira, volvamos al versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer. Eso es como ponerle una trampa. Ese es como el significado. Decidan no ponerle trampa a los hermanos. Y esto en el sentido moral, por eso hablábamos delante. Eso, de repente vamos y decimos, esta conducta está mala porque está mala nomás. Y no, pues, hermano, hay que ser un poquito más compasivo, más amoroso con los hermanos y poder animarlos en ese sentido. Entonces, hermanos, juzgar al otro está relacionado siempre, o la mayoría de las veces, con una actitud de superioridad. Bueno, delante hablamos de la humildad. Y nuestro ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Siempre con una actitud de superioridad o de autojustificación. Nos autojustificamos. Entonces, por el contrario, el uso del juicio que nosotros hagamos con alguien, porque siempre estamos evaluando y ponderando, nosotros los creyentes somos llamados a supervisarnos y discernir
cómo está el hermano, cómo está su vida de fe, cómo está su testimonio también, porque somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y nos tenemos que nosotros ayudar cuando nos damos cuenta que el hermano ha dejado de dar testimonio del Señor, ha dejado de dar testimonio como embajador de Cristo. Pero tenemos que ayudarnos y nuestras decisiones tienen que ser para bien. Para bien. Me gusta mucho en 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad, 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Al contrario, si tenemos una libertad, que no sea de tropiezo, que no hagamos caer al hermano, no lo atrapemos en la moralidad, sino que usémoslos para bien. A veces, hermano, hay situaciones muy cotidianas que nos llevan a juzgarnos, y el hermano que tiene una conciencia más débil, que todavía está en el proceso, no le es de tropiezo. Y nosotros entonces allí termina nuestra libertad. Allí termina la libertad. Ejemplos hay muchos, hermanos. Cuestiones clásicas que uno hace y que uno no sabe que en realidad es parte de mi libertad cristiana, pero si sé que le va a afectar al hermano, entonces, como dice Pablo, no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Bueno, entonces, hoy día, hermanos, tienes que preguntarte, y a raíz de este versículo, ¿cuáles están siendo tus decisiones? ¿Estás decidiendo? Hay una conciencia. ¿Decides ser de bendición para el hermano? Piensa, este último tiempo, ¿has tomado la decisión de ser de bendición para otro? Pero no estoy hablando de que a ver si se da. Si se dio, oh, mira, le pude ayudar en esto. No, tú decididamente fuiste buscando el bienestar del hermano. Por ejemplo, cuando nos juntamos en los grupos pequeños, ¿vas decididamente para hacer de bien para el hermano? ¿Decididamente vas para hacer de bien? ¿O vas para reunirte, para ver cómo el Señor me habla a mi vida? Cosa que está bien. ¿Pero vas con una decisión para hacer de bien para el otro? Tus decisiones, entonces, en definitiva, ¿apuntan hacia ti o apuntan hacia el otro? Para los que estamos casados, ¿nuestras decisiones apuntan para el bien de nuestra esposa? ¿Siempre? ¿O apunta para mi propio bienestar? Todo parte con nuestros juicios, pues, hermano, entonces. Todo parte con nuestros juicios hacia el otro. Por lo tanto, por eso necesitamos, hermano, que nuestro juicio, tener la mente de Cristo. Por eso esa sería una linda oración, y yo te animo a que la oración tuya pueda ser: Señor, renueva mi mente, sosténme para poder amar al otro, para que no esté mirando su falla y yo más encima lo repase, ¿cierto? Sino que cuando aparezca la falla del hermano, ir a socorrerlo con el Evangelio y mostrarle que su error, que su pecado, le está implicando la necesidad de correr al Salvador, que sigue siendo suficiente para perdonar sus pecados, para limpiarlo de todo mal. Maravilloso, hermano, así que yo te animo en ese sentido. Bueno, bien, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este confío en el Señor quiere decir yo estoy convencido. Bueno, eso es lo que quiere decir. Yo estoy convencido, estoy persuadido. No una confianza de la salvación del alma. No es lo que está hablando acá. Bueno. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo, vale decir que nada es sucio, o que nada
en este caso, por supuesto, por ejemplo, podría ser los sacrificados a los ídolos, en sí mismo, como lo hemos visto en Corintios, ¿cierto? Nada es sucio en sí mismo. Porque el creyente maduro sabe que puede disfrutar de todo aquello, y hay muchas cosas que no son pecados y se pueden disfrutar. Porque cada uno tiene su conciencia. Y el Señor nos ha dado la conciencia y el Espíritu Santo, por supuesto, que va alertándonos. Sin embargo, el cristiano inmaduro que muchas veces está en este proceso, ve algunas situaciones como pecado. No es que esté él en pecado en sí mismo. Ojo, no es que sea el pecado el tema, pero él, el cristiano inmaduro, está en este proceso de conocer y entender hasta que el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que produce el convencimiento en las personas, y entienda y discierna que, bueno, en realidad no es que sea pecado. No es que sea el beber vino sea pecado, po. No, po, en sí mismo no es malo. Lo malo son los efectos que puede producir en nosotros para con el otro, para con las otras personas. Pero no es que sea en sí mismo. Pero hay alguien que sí puede pensar que es malo. Entonces yo, que lo disfruto en términos de disfruto de la libertad cristiana, y veo al otro que es más débil, que tiene problemas con eso, ¿qué hago? Por amor al más débil, no voy a hacer que él caiga, que él tropiece, no voy a hacer que él de alguna forma sea contristado, como vamos a ver más adelante en el otro versículo. Entonces, hermanos, no sé si me explico en esto. Tenemos libertad cristiana, por supuesto, pero pensemos siempre en el más débil. Pensemos siempre en el más débil. Hay veces que hay situaciones que son complicadas dentro de la iglesia, media escandalosas, y hay veces que son miradas de una forma por los creyentes que son más maduros, y por otros hermanos se escandalizan más. ¿Se ha fijado eso, no? Y otros hermanos se escandalizan más. Bueno, Pablo le está hablando acá a los creyentes maduros. Está diciendo, sí, entiendo pero ustedes tienen que ponerse, el otro está por sobre lo que ustedes están sintiendo, las convicciones del otro. Por eso es tan importante estar discerniendo. Hay algunas situaciones que afectan más a uno y que afectan más y menos que al otro. A veces empleamos algún tipo de vocabulario, hermanos, que es totalmente normal para nosotros, y en términos, por supuesto, que no tiene que ver con grosería ni insulto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero de repente nos referimos a algo, a alguna situación, y para el otro que me está escuchando le complica. Le complica. Y uno puede decir, ¿hasta dónde entonces tengo que estar aguantando? De eso se trata la vida del creyente, buscar el bienestar del otro. Buscar el bienestar del otro. Y para eso somos insuficientes. Por eso es Cristo el que tiene que transformarnos, para poder en todo momento reflejar a Cristo. Cada creyente, todos tenemos áreas inmaduras, ¿o no? De inmadurez en nuestra vida. Todos tenemos áreas de inmadurez. Áreas en las cuales todavía el Señor tiene que trabajar mucho, y si no las ha transformado, porque el Señor podría habernos transformado en salto inmediatamente, ¿no? Podría haberlo hecho en su poder. Pero es para que dependamos, por supuesto, entre otras cosas, para que dependamos de su poder. Por eso Pablo decía ya en Hechos 24:16. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 24:16. Hechos 24:6. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco.
¿Hechos 24:6 o 16? Hechos 24:16, perdón. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso Pablo se esforzaba en eso, de tener una buena conciencia. Vale decir, como yo ante Dios, pero también ante los hombres. Vale decir que nada me acuse de que estoy actuando mal para con el otro. Actuando mal para con el otro. Si hay algo, hermano, escúchame, que sabes que en sí mismo no es pecado, que no son sucias, que no son impuras en sí mismas, pero te causan algún tipo de incomodidad todavía, ¿puede ser? Es porque ahí estás en proceso de convicciones, derechamente. Y por eso muchas veces nos abstenemos mejor de algunas cosas. Yo prefiero abstenerme. Bueno, entonces, ¿qué certezas tenemos en el Señor? ¿Qué certezas tú y yo tenemos en el Señor? ¿Qué cosas todavía están representando algún tipo de problema para tu conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué está eso todavía allí? Porque a lo mejor, sí, a lo mejor es pecado. Pero no o por otro lado, a lo mejor todavía no has llegado al convencimiento. Y yo te animo a que te abstengas. Y si tú identificas que algún hermano está en ese proceso, no lo hagas caer. No lo hagas caer. Para eso es indispensable conocer al hermano, ¿o no? Conocer al hermano, cuáles son sus luchas. Por eso es tan importante que ¿me escuchan o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, porque ahora sí, porque me había ido, ¿cierto? Sí. Ya. No, te digo que invita hermano a tu casa. Inviten, júntense. Yo sé, hay veces de repente hay alguna iglesia que no les gusta esto, como que se junten los hermanos. Sí, pero no, hay que juntarse, hay que pasarla bien, pero siempre que tenga un tenor y un gustito de edificación la junta, pues hermano. Ya no simplemente juntarse porque sí. Bueno, no, que nos edifiquemos, porque nos vamos conociendo, y yo voy conociendo cuáles son tus luchas, voy conociendo cómo es tu carácter, tengo la posibilidad de orar por ti, tengo la posibilidad de amonestarte, como hablábamos delante. Si así vivía la iglesia del primer siglo, así vivía la iglesia por las casas, ¿se acuerdan o no? Con sencillez de corazón, comían. Me encanta cuando en los domingos me dice algún hermano, veo, no, nos vamos a juntar con los hermanos y nos vamos a almorzar juntos. Qué lindo eso. No estás esperando que te inviten. Tú invita, pues, hermano. Parte tú invitando. Y llévalos a tu casa, abre las puertas de tu casa un ratito, si no tienes para qué hacer todo el rato, y hazlo a una costumbre. Prográmate, a ver, conversa ahí en tu casa. Una vez al mes vamos a estar invitando a una familia, a unos hermanos. Qué lindo, hermano. Y te vas conociendo. Nos juntamos con los grupos pequeños, nos animamos juntos. Y eso, hermano, es súper, súper importante. Debemos conocer a los hermanos, animarnos en amor. Es muy complicado, ¿no, hermano? ¿Qué creen ustedes hacer eso? Es muy complicado. ¿Cuáles serán los problemas que nos cuesta, hermana Ruth? ¿Qué dice usted? Encuentro que no es complicado, a mí siempre me ha gustado esto, pero hubo un tiempo que en el otro templo como que no le gustaba, entonces nosotros lo hacíamos igual así, no importa calladito, el Señor sabe. No, hágalo nomás siempre juntarse, hermano, es súper importante, pero insisto, que sea para edificación, Cuando si empezamos a identificar, algún hermano comienza ya a hablar mal del otro. Usted sabe que aquí siempre nos juntábamos, los chiquillos. Siempre. A mí me encantaba estar juntita toda la semana, el día domingo, los hermanos de la escuela se venían a almorzar aquí, y pucha, yo feliz. Entonces... Sí. No, esas son muy buenas costumbres.
y nunca se habló mal de nadie. Todavía tenemos amistades de años, de años y de años. Sí. Bueno, Los- entonces yo le invito, doy fe a lo que está diciendo la hermana Ruth, que es así. Yo les invito, hermanos, a que podamos tener estas buenas costumbres. Versículo 15 dice, pero si por causa, lo vimos el domingo en la reflexión antes de la cena del Señor, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, vale decir, si por causa de la comida tu hermano se entristece, se aflige, ya no andas conforme al amor. No es tan complicado entender el significado de esto, hermano. Si por causa tuya, por tus deseos, por tus propias inclinaciones, por tu propia conveniencia, el hermano se aflige, entonces ya no andas conforme al amor. ¿Y no es eso la esencia de ser un cristiano? Andar en amor. Andar es una acción continua, ¿no? Eso quiere decir andar. Yo no, cuando estoy parado no ando, po. Andar significa moverme continuamente. Andar en amor quiere decir buscar el bienestar del otro constantemente. Y todo tipo de juicio, todo tipo de crítica, sin buscar el bien, no tiene lugar, hermanos. No tiene lugar. Estamos en el versículo 15, ¿cierto? De Romanos 14, 15. Ya. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya. Y en este caso puntual era por tema de comida, ¿cierto? Que ellos se estaban peleando, estaban criticando, unos comían una cosa, los sacrificaban a los ídolos, los otros no, y como los que sacrificaban a los ídolos entendían que eran cosas, los ídolos no significaban nada, entonces llegaban y comían, pero el otro hermano era de tropiezo para él. No hagas tropezar a tu hermano, que el hermano se pierda. ¿Recuerda que hablamos eso de qué significa que el hermano se pierda? Que es que deje de crecer espiritualmente. Eso es que se pierda, deje de crecer espiritualmente. No sé si el Carlito Layovi está por ahí. Sí, acá estamos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias. ¿Cómo podría, a ver, llevémoslo a los tiempos actuales, Carlito, Yovi? ¿Cómo nosotros hoy día podríamos, cuál sería la comida nuestra? Porque a lo mejor no es por la comida, lo sacrificado a los ídolos, como en ese entonces, pero hoy día, ¿cómo podríamos hacer que el hermano se pierda, vale decir, que no crezca espiritualmente? Con un ejemplo, yo creo que todos conocemos por el tema, no sé si voy a causar división, pero ¡No juzgues! o más, no tanto. Ejemplo, no sé, puede ser la cena de Navidad, pues. Hay hermanos quizás que no lo celebran y otros no les complica, y a los que les complica, los que no celebran sí les puede causar, no sé, por algún tropiezo porque ese hermano celebra Navidad, por ejemplo, el 24 de septiembre. Sí, por ejemplo. El 25 de diciembre, ¿verdad? O 24 o 25 de diciembre. Claro. Ahí puede, o también el tema este tema de los católicos por el Semana Santa, los que Claro. los que no comen carne, entonces se puede Claro. dar, un hermano que está recién convertido, que era del catolicismo y está recién, le puede pasar, ¿por qué Sí. se come eso? Sí, yo ¿qué tendría que hacer entonces? No ir a invitar al hermano a ese lugar, venga a comer carne porque está más barata. De hecho, no está más barata, pues, hermano. Es un mito que está más barata la carne. Nunca está barata. No, pero se entiende, ¿cierto? Yendo ahí, o cuestiones que son mucho más cotidianas, hermano. Cuestiones que le afectan a los hermanos y nosotros provocando a ellos, entonces. Porque dejamos de andar en amor. Y si dejo de andar en amor, ¿qué significa dejar de andar en amor?
para uno en términos personales en su relación con el Señor? ¿Qué es dejar de andar en amor? ¿Qué es eso, dejar de andar en amor? Respecto a... ¿Cómo? No andar según Cristo. ¿Y eso en definitiva qué es? Claro, eso finalmente no obedecer al Señor y aceptar el pecado, caer en pecado. Y mira, finalmente lo que tú estás haciendo, porque vas a estar juzgando el pecado contra el hermano y también paralelamente contra el Señor. Entonces, sí, sí, claro, sí, sí, como el Señor nos ama con amor eterno. ¿Cierto? En todo momento el Señor ama, de esa forma nosotros también amamos a los demás. Y es andar, es un estilo de vida, y por eso otra vez es tan necesario que el poder del Señor esté sosteniéndonos para poder llevar a cabo esto, porque no somos capaces bajo nuestra propia fuerza. Bueno, causamos... Pastor, Sí, dígame. se podría decir también que no andar en amor es andar egoístamente mirándome yo primero y no mirando al hermano. Claro, porque en definitiva el antónimo de amar... No es odio, es Claro, justamente egoísmo. ser egoísta, porque amar, por definición, es, en términos del amor ágape, ¿cierto? Es buscar el bienestar para el otro. Cuando en lo contrario de buscar el bienestar para el otro, no es buscar el mal para el otro, sino que es buscar el bienestar para mí. ¿Se entiende? Cuando yo busco el bienestar para mí, estoy actuando egoístamente. Y por supuesto eso en definitiva es pecado. Entonces, decidamos no herir a los hermanos más débiles. Cuando decimos o hacemos cosas que les causen tropiezo, hermanos, a los hermanos, o cuando son llevados a actuar los hermanos más débiles en contra de su propia conciencia. Carlitos ponía un par de ejemplos importantes que son como icónicos, ¿cierto? Si yo tengo una convicción respecto a la Navidad y el hermano tiene otra, y el hermano que, no sé, por decir algo, no la celebra, yo no voy a ir donde el hermano venga para acá y celebremos juntos. ¿Para qué voy a estar haciendo eso? ¿Para qué voy a estar haciendo eso? Porque son convicciones, en definitiva son procesos. O al contrario, al revés. Si yo no la celebro y el hermano sí la celebra, no voy a estar, ay, no, esto aquí, esto. Preparemos los procesos, enseñemos lo que la Biblia dice y en realidad aprovechemos los momentos para mostrarnos amor en las cosas comunes que tenemos, no en las diferencias que podemos tener. Bueno, porque si no, el resultado puede ser desastroso, hermano. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, y como yo les decía el domingo, finalmente Cristo murió por el hermano. Por lo tanto, actuemos con mucho cuidado. El Señor entregó su vida por él. No es cualquier cosa. Entonces, hoy día, hermano, ¿hay algo que es tuyo que esté siendo de tropiezo para alguien? ¿Alguna actitud tuya que está siendo de tropiezo? Y ojo, que a lo mejor tu actitud no tiene que ver con que le hagas algo explícito, como hablábamos el otro día. A lo mejor no hacen nada por el hermano. No hacen nada por él. Y por supuesto no le estás ayudando a crecer. Bueno, ¿estás obligando a alguien a actuar en contra de sus convicciones, de su propia conciencia? ¿Pongo mis convicciones por sobre las del hermano? Entonces, en todas estas cuestiones, hermanos, nosotros tenemos que estar allí atentos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto el apóstol Pablo ha estado hablando y hablando acerca de esto? Lo importante que es la unidad del cuerpo.
estar unidos, ser uno en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo oraba de esa forma, que sean uno. ¿Se acuerdan? Como tú y yo, Padre, somos uno. Y que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pablo le está hablando a los hermanos maduros acá. Ustedes reciban, traten con nobleza, con bondad a los más débiles. No los critiquen. No los critiquen. Sino que, como vamos a ver después más adelante, y lo vimos al comienzo, amonéstenlo con amor. Recíbanlos. Recíbanlos. Próxima semana, hermanos, versículos 16 y 17. Vamos a estar viendo, esperemos que ya hasta el final, o un poquito más avanzado. Pero hasta acá, hermanos, yo te animo a que consideres y revises tu vida. Revisa tu vida. ¿Cómo está tu relación con los hermanos? ¿Estás estimulándolos al amor? ¿Estás dando tu tiempo, tus esfuerzos por ellos? ¿Conoces sus debilidades, conoces sus luchas, conoces también sus alegrías? ¿Te estás dando el tiempo para conocerlos? Aunque eso significa muchas veces renunciar a otras cosas tuyas, pero es por el bien del otro. El Señor nos ayuda, hermano, para poder considerarnos, amarnos mutuamente, como Cristo nos ama, y cuando vean que nos amamos, los demás, ¿qué van a hacer? Van a reconocer que somos verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? Y van a dar gloria al Señor por nuestras buenas obras.